Me llamo Leonor Batista de Sousa. Tengo 78 años y desde hace más de 4 décadas, en el barrio todos me conocen como la señora Leonor del Huerto. Esa mujer que siempre se levanta temprano para ir a misa y que cuida su albahaca y lechuga como quien cría a sus propios hijos. Pero hay un recuerdo, uno solo, que durante años me robó la paz de las mañanas de domingo. Hoy, sentada en mi silla de mimbre, donde vi dar sus primeros pasos a mis nietos, siento por fin que llegó el momento de hablar, porque hay historias que si uno no las cuenta, se pudren por dentro. Nunca pensé que volvería a ese rincón del alma donde escondí tantas cosas. Pero esta madrugada, mientras regaba los tomates y escuchaba a los pájaros pelear por las migas del pan, algo se rompió. Tal vez fue el silencio, o tal vez fue esa visita inesperada de mi hija con un hombre que me miró como si yo no existiera. En su forma de caminar, en su forma de hablarle a ella, reconocí algo, un eco, un peligro antiguo. Por eso, estoy aquí, no para buscar compasión, ni para que me digan que fui valiente. Estoy aquí porque ya no quiero que el miedo siga siendo dueño de mis recuerdos. Y porque quizás, contando mi historia, pueda evitar que otra niña, en algún lugar de España, pase por lo que yo pasé. A veces basta una voz para romper a un monstruo. Nací en una aldea pequeña del sur de España, cerca de Huelva, en una casa de campo con paredes encaladas y ventanas azules que mi madre pintó con sus propias manos. Éramos 3 hermanos, y aunque nunca sobró dinero, no sobraba ternura. Mis recuerdos huelen a pan recién horneado, a tierra mojada, y a las canciones que mi madre cantaba mientras lavaba ropa junto al pozo. Era una infancia sencilla, sí, pero feliz. O eso creí. Yo tenía 16 años cuando la vida me dio el primer golpe. Mi madre enfermó de repente y en menos de 2 meses se apagó como una vela. Fue como si el sol se hubiera escondido para siempre. Mi padre, que siempre fue un hombre bueno, pero frágil, se derrumbó. Y en su tristeza, dejó entrar al peor de los fantasmas, su hermano Zacarías. Tío Zaca, como lo llamaban en el pueblo. Al principio todos decían que venía a ayudar, que era un hombre de Dios, que siempre rezaba y ayudaba a los vecinos. Pero desde el primer día que cruzó nuestra puerta, sentí un frío extraño, un silencio espeso, como si la casa dejara de respirar. Mis hermanos eran pequeños y no notaban nada, pero yo sí. Y aunque no tenía pruebas, algo en su mirada me advertía cuidado. No sé en qué momento dejé de sonreír, ni cuándo empecé a dormir con la ropa puesta, pero lo que sí sé es que ese hombre, ese que todos admiraban en la plaza del pueblo, comenzó a robarme pedazos del alma, no con gritos ni con golpes, al menos al principio, sino con silencios, con órdenes susurradas, con manos que apretaban más de la cuenta. Y yo, por miedo, me callé. Si estás escuchando esto, te pido una cosa, solo una. Suscríbete a este canal y deja tu me gusta. No es por mí, es por todas las voces que aún tienen miedo de hablar. Esto me ayuda a seguir compartiendo historias como la mía. Y dime, ¿desde qué parte del mundo me estás escuchando? Bueno, como te iba contando, recuerdo aquellos días como si fueran estampas en sepia, con los bordes gastados por el tiempo pero intactos en el alma. Nuestra casa estaba en medio de un olivar, en una zona seca pero fértil del campo andaluz. Las mañanas comenzaban con el canto de los gallos y el olor del pan de aceite que mi madre horneaba en un horno de barro. Yo solía despertar antes que mis hermanos y me encantaba ver cómo la luz del amanecer se colaba por las rendijas de la ventana. La madera crujía con cada paso y el suelo, frío al principio, se calentaba con el ajetreo de mamá preparando el desayuno. Mi padre trabajaba en el campo desde antes de que saliera el sol. Volvía siempre cubierto de polvo y con las manos agrietadas, pero traía consigo higos frescos o trozos de caña de azúcar que nos hacía chupar, como un premio. Su voz era pausada, y aunque no hablaba mucho, bastaba una mirada suya para sentirnos seguros. Nunca le vi levantar la voz a mi madre ni a nosotros. Él era como un roble silencioso, firme y constante. Mi madre era el corazón de la casa. Cantaba coplas mientras cocinaba y siempre tenía tiempo para hacernos sentir únicos.
Cada uno tenía una canción, una caricia distinta, una palabra que solo ella sabía decir. En las noches de verano nos acostábamos en la terraza y ella nos contaba cuentos sobre mujeres valientes y animales mágicos. El cielo andaluz, tan estrellado, parecía escucharla también. Éramos pobres, sí, pero nunca lo supimos. Jugábamos con piedras, con ramas, inventábamos mundos con lo que encontrábamos. Mi hermano mayor, Manuelito, era el aventurero. Siempre lideraba las expediciones al río o a la cueva detrás de la colina. La pequeña, Carmencita, apenas empezaba a hablar, pero tenía una risa contagiosa que hacía que todos olvidáramos cualquier tristeza. Yo, como la del medio, me convertí en la cuidadora natural. Les lavaba la cara, les enseñaba canciones, les contaba lo que aprendía en la escuela. En el pueblo todos se conocían. Era común que los vecinos entraran sin tocar la puerta, que dejaran huevos o pan como agradecimiento por algún favor. Mi madre solía decir que la bondad era la moneda más valiosa. Yo lo creía. Había algo sagrado en esa vida sencilla, en el modo en que el tiempo pasaba sin prisa, como si la tierra misma marcara el ritmo de nuestras almas. Cada domingo íbamos a misa en la iglesia del pueblo. Nos vestíamos con lo mejor que teníamos, aunque muchas veces eran prendas remendadas. Recuerdo el sonido del órgano, el aroma del incienso y el modo en que mi madre cerraba los ojos al rezar, como si hablara con alguien muy querido. Yo imitaba su gesto, creyendo que así mis oraciones llegarían más lejos. Después de misa, pasábamos por la plaza. Allí, los hombres jugaban a las cartas mientras las mujeres tejían y comentaban las novedades. Los niños corríamos detrás de una pelota hecha de trapos, sin zapatos y sin miedo. Las campanas marcaban las horas, y nosotros aprendimos a leer el tiempo con ellas. Cada tañido tenía un significado: comida, siesta, trabajo, merienda. El colegio quedaba a casi media hora andando, por un sendero de tierra que atravesaba campos y almendros. Mi madre nos acompañaba cuando podía, pero la mayoría de las veces íbamos solos. En la escuela aprendíamos más que letras y números. Aprendíamos a compartir el pan, a no burlarnos del que tenía menos, a esperar turnos sin protestar. Nuestra maestra, doña Asunción, tenía manos suaves y ojos tristes. Yo la adoraba. Mi madre me enseñó a coser desde muy pequeña. Decía que una mujer debía saber valerse por sí misma. Al principio solo hacía dobladillos, pero con el tiempo me dejaba bordar pañuelos o coser botones. Cada puntada era como una meditación. También me enseñó a cocinar, a preparar lentejas y a hervir hierbas para cuando alguno enfermaba. Aprendí a distinguir los olores de la albahaca, del laurel, del romero. Aún hoy, esos aromas me transportan. En verano, cuando el calor apretaba, íbamos todos juntos al río. Mi padre se quitaba la camisa, nos cargaba sobre los hombros y nos dejaba chapotear, mientras mi madre preparaba pan con tomate y trozos de queso en una manta extendida bajo un olivo. Esos días eran una fiesta. La risa era libre y el agua un milagro. Una vez al mes venía el cine ambulante. Instalaban una tela blanca en la plaza y proyectaban películas antiguas. Nos sentábamos en el suelo con las piernas cruzadas y comíamos pipas hasta que las estrellas se confundían con los fotogramas. Me enamoré por primera vez viendo una película de amor. No recuerdo el nombre, pero sí el temblor que me dejó en el pecho. Las estaciones marcaban nuestras rutinas. En otoño, recogíamos castañas. En invierno, dormíamos todos en la misma habitación para darnos calor. En primavera, la casa olía a flores silvestres. Y, en verano, las puertas quedaban abiertas todo el día, como si el campo quisiera entrar a compartir mesa con nosotros. Teníamos un burro llamado Salomón, que mi padre usaba para ir al mercado. Yo le hablaba como a un amigo, le contaba mis secretos, le peinaba la crin y le daba pan duro escondido del resto. A veces creía que me entendía. Era mi confidente en un mundo donde aún no conocía el miedo. Mis cumpleaños eran siempre los mismos: una torta de harina con azúcar, una vela y una canción. No necesitaba más. Lo importante era ver a mi madre sonreír,
a mi padre levantarme en brazos, a mis hermanos abrazarme sin motivo. Era una felicidad callada, sin fuegos artificiales, pero auténtica. Cada rincón de aquella casa tenía alma. La cocina, con sus cacerolas colgadas y el fogón que nunca se apagaba. El cuarto donde dormíamos los tres, con colchones de lana y mantas que mi madre tejió. El porche donde me sentaba a mirar el cielo, imaginando que algún día escribiría cuentos como los que mi madre me contaba. Nunca pensé que ese mundo se rompería, que algo tan puro pudiera contaminarse, pero el destino a veces entra sin avisar, y cuando lo hace, lo cambia todo. Mi madre siempre decía que el cuerpo avisa cuando algo no va bien, aunque a veces el corazón se niegue a entender. Recuerdo la primera vez que la vi toser sangre. Fue al amanecer, mientras regaba los tomates del huerto. Se cubrió la boca con un pañuelo y me dijo con una sonrisa temblorosa: «Debe de ser el polvo del campo. No te preocupes, hija». Pero su mirada se desvió hacia el suelo, como si intentara esconder algo que ya sabía. A partir de ese día, su voz se hizo más baja, sus pasos más lentos. Aún así, seguía cuidando de todos, como si al negarse a descansar, pudiera ganarle tiempo a la muerte. En menos de 2 meses, mi madre se convirtió en sombra. Los médicos del pueblo venían, le daban infusiones y sacudían la cabeza con pesar. Yo dormía a los pies de su cama, agarrada a su mano, escuchando su respiración, entrecortada. Cada noche le pedía a Dios que no se la llevara, pero llegó el día en que el silencio se hizo definitivo. La casa entera pareció detenerse. Mi padre se encerró en la habitación, mis hermanos lloraban sin comprender, y yo sentí que me arrancaban el corazón sin decir una palabra. La casa cambió desde entonces. El fogón dejó de encenderse, la música cesó, el aire se volvió denso, como si el luto no solo vistiera nuestras ropas, sino también las paredes. Mi padre, un hombre bueno, pero frágil, se apagó. No tenía fuerzas para sostenernos. Empezó a llegar tarde del campo, a beber en las noches. Nos miraba con ojos vacíos, como si no pudiera reconocernos. Fue entonces cuando apareció mi tío Zacarías. Todos lo conocían como el hombre de las manos limpias. Siempre impecable, siempre servicial. Se ofreció a ayudar a mi padre. «Hasta que te recuperes, hermano». Nadie cuestionó nada. Era de la familia, y en tiempos de duelo, la ayuda es recibida sin sospechas. Al principio, hizo lo que prometió. Arregló el corral, nos llevó a la escuela, cocinó para nosotros. Pero algo en su presencia era frío. Nunca sonreía de verdad. Y su mirada, cuando se posaba en mí, tenía algo que me erizaba la piel. Poco a poco, Zacarías se instaló en la casa. Trajo su propia ropa, tomó la habitación vacía de mi madre, comenzó a dar órdenes. «Esto no se hace así. Tu madre no lo habría permitido. Aquí mando yo ahora». Mi padre no decía nada. Bajaba la cabeza, se encerraba más y más en su dolor. Y yo empezaba a entender que el peligro no siempre grita. A veces se sienta a la mesa y bendice la comida. El primer cambio fue pequeño. No podía cerrar la puerta de mi habitación por las noches. «Por si pasa algo», dijo él. Luego, dejó de tocar la puerta para entrar. «Esta casa es de todos», insistía. Y yo, sin saber a quién acudir, aprendí a dormir con un ojo abierto, a cubrirme con mantas gruesas aunque hiciera calor, a no respirar si escuchaba pasos. Mis hermanos, pequeños aún, no notaban nada. Para ellos, el tío Zacarías era el nuevo adulto que les servía sopa caliente y les cortaba las uñas. Pero para mí, cada día era una nueva batalla. Él empezó a buscarme con la mirada, a comentar mi ropa, a decir que las muchachitas hoy en día se hacen mujeres muy pronto. Yo tenía 16 años, pero su voz hacía que me sintiera de nuevo una niña asustada. Una tarde, mientras barría el porche, me acercó una silla y dijo que me sentara. Me preguntó si extrañaba a mi madre, si me sentía sola. Su tono era suave, casi dulce, pero sus ojos decían otra cosa. Me habló de pecado, de obediencia, de cómo las mujeres debían someterse para mantener la armonía en el hogar. Y luego, sin previo aviso, me puso la mano sobre la rodilla. Sonrió. «Eres fuerte como tu madre», murmuró. Esa noche no dormí.
Me escondí detrás del armario con los ojos abiertos hasta el amanecer. Sabía que algo terrible se avecinaba, pero aún no tenía palabras para nombrarlo. Solo sabía que desde ese momento mi casa ya no era un refugio, era una trampa, y nadie parecía notarlo. Zacarías comenzó a ocupar cada rincón de la casa como si siempre le hubiese pertenecido. Al principio, lo hacía con sutileza. Ordenaba los utensilios de cocina, cambiaba el lugar de los muebles, reorganizaba los horarios del día. Pero pronto sus decisiones se volvieron absolutas. Nadie podía contradecirlo. La casa necesita orden, decía, y lo repetía como una letanía mientras imponía su voluntad. Mi padre, derrotado por el duelo y el alcohol, ya no intervenía. Caminaba como un fantasma entre las paredes que una vez construyó con amor. No tardó en encargarse de nosotros por completo. Decidió a qué hora debíamos levantarnos, qué podíamos comer, cuándo podíamos salir. Cada gesto suyo parecía tener una intención oculta. Me miraba de reojo mientras lavaba los platos. Se demoraba demasiado al rozarme el hombro al pasar. «Estás creciendo, sobrina», decía con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Empecé a sentirme sucia, aunque no hubiese hecho nada. Me bañaba a las escondidas, rezando para desaparecer. Un día, me pidió que lo ayudara a coser un botón en su camisa. Me senté frente a él, intentando mantener la distancia. Mientras enhebraba la aguja, noté su mirada fija en mis manos. Cuando terminé, él tomó mi muñeca, no con violencia, pero con fuerza suficiente para que no pudiera soltarme. «Tienes manos delicadas, como tu madre», murmuró. Fue la primera vez que sentí verdadero pánico. Me levanté sin decir palabra y me encerré en el gallinero hasta que oscureció. A partir de entonces, se convirtió en un cazador silencioso. Medía cada uno de mis pasos, controlaba mis horarios, cuestionaba todo lo que hacía. Si hablaba con alguien en el camino de la escuela, me interrogaba al llegar. Si me demoraba en volver del pozo, inventaba castigos. Comenzó a encerrarme en casa con excusas, que era peligroso salir sola, que debía aprender a cuidar a mis hermanos. Cada día, un poco más de mi libertad desaparecía. La manipulación venía disfrazada de preocupación. «Eres muy joven aún, no entiendes los peligros. Tu madre me pidió que te protegiera. No quiero que termines como otras del pueblo». Sus palabras estaban cargadas de veneno, pero eran lo suficientemente dulces como para que cualquiera más las creyera inofensivas. Incluso mis hermanos lo miraban con respeto, a veces hasta con cariño, y eso me partía el alma. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí su respiración al otro lado de la puerta. No dijo nada, no tocó, solo estuvo ahí, durante largos minutos. El suelo crujía bajo su peso. Mi cuerpo temblaba sin control. Cuando finalmente se alejó, me quedé en vela hasta el amanecer. A la mañana siguiente, encontró una excusa para castigarme, que no había barrido bien, que era desobediente, que necesitaba disciplina. Me hizo fregar todo el patio de rodillas bajo el sol. Comenzó a tocarme por accidente. Un roce en la cintura al pasar, una mano que se demoraba demasiado en mí, mi hombro, un abrazo forzado cuando nadie miraba. Una vez, mientras tendía la ropa, me rodeó por detrás y me susurró al oído: «Te estás volviendo toda una mujer». Mi cuerpo se paralizó. Supe que estaba sola y que nadie me creería. La violencia se volvió parte de mi rutina, no solo física, sino emocional. Me decía que sin él acabaríamos todos en la calle, que mi padre era un inútil, que mis hermanos necesitaban un hombre fuerte, que yo debía agradecerle por mantenernos unidos. Cada palabra era un ladrillo más en la prisión que construía alrededor de mí. Empecé a usar ropa más ancha, a esconder mi cuerpo. Bajaba la mirada. No hablaba con nadie. Me volví invisible para sobrevivir. Mis amigas del colegio dejaron de invitarme a jugar. La maestra preguntó una vez si todo estaba bien, pero Zacarías ya se había encargado de dar explicaciones. La niña está pasando una etapa difícil tras la muerte de su madre. Yo asentía en silencio. Cuando mi padre desaparecía por días, la casa se volvía un infierno. Zacarías tomaba todo el control. No me permitía cerrar la puerta del baño. Me hacía sentarme a leer la Biblia junto a él cada noche.
Buscaba versículos sobre obediencia, sobre castigo, sobre mujeres que pecaron por no someterse. Yo fingía escucharlo, pero por dentro me deshacía en miedo. Mis hermanos empezaron a notar mi tristeza. Manuelito, el mayor, me preguntó una vez por qué ya no reía. Le dije que estaba cansada. No quería asustarlos. No quería que él también los lastimara. Así que empecé a protegerlos como podía. Los alejaba de la casa, les inventaba juegos lejos del porche, los mandaba a dormir temprano para que no vieran nada. Zacarías comenzó a vigilar mi cuerpo como si fuera suyo. Si me veía arreglarme para ir a misa, decía que estaba provocando. Si me peinaba, comentaba: «Eso no es para una muchacha decente». Pronto dejé de arreglarme, de hablar, de vivir. Solo existía. Pasaba los días como un fantasma, esperando que pasara algo que me salvara. Pero nada pasaba. Una madrugada desperté y lo encontré sentado junto a mi cama. No sé cuánto tiempo llevaba allí. No dijo nada, solo me miraba. Cuando intenté levantarme me tomó del brazo. Lo aparté con fuerza. Él sonrió y se fue, pero esa sonrisa me dejó temblando, porque entendí que él disfrutaba del miedo que me provocaba, que ese juego de control era su alimento. Intenté hablar con mi padre. Le dije que tenía miedo, que Zacarías no era quien aparentaba. Él me mandó a callar. Me gritó. Me dijo que estaba mal, agradecida que su hermano nos había salvado, que no repitiera tonterías. Esa noche supe que estaba completamente sola, que ni siquiera mi propio padre me creía. Zacarías empezó a castigarme por cualquier cosa. Si mis hermanos hacían ruido, era culpa mía. Si algo se perdía, yo lo había escondido. Me prohibió leer, escribir, salir sola. Empezó a encerrarme en la despensa como castigo. Pasaba horas allí, entre sacos de arroz y el olor a humedad. A veces lloraba en silencio, otras solo me abrazaba las rodillas y esperaba. Una tarde, al volver del río, me empujó contra la pared y me dijo al oído: «Esta casa es mía, tú eres mía, y nadie va a salvarte». Me quedé inmóvil. No grité, no lloré, solo asentí, porque sabía que oponerse solo le daba más poder. Pero por dentro algo empezó a quebrarse, como una grieta pequeña en una presa, un presagio de que no todo estaba perdido. Mi cuerpo comenzó a enfermar. No comía, no dormía, tenía fiebre sin motivo. Doña Valentina, la vecina, me vio una mañana y dijo que tenía cara de alma en pena. Me tocó la frente, me ofreció un caldo. Yo no hablé, no podía, solo asentí, agradecida. Esa fue la primera vez que alguien me miró como si aún valiera algo, como si no estuviera completamente rota. Cada vez que lo veía acercarse, mi estómago se encogía, me preparaba para lo peor. Y aún así, cada noche era distinta. A veces entraba solo para mirarme. Otras me despertaba con oraciones susurradas. «Reza conmigo, sobrina, purifícate». Su religión se volvió su excusa para invadirlo todo. Yo solo apretaba los dientes y sobrevivía. Pensé en huir muchas veces, pero no sabía cómo, ni a dónde. Tenía miedo por mis hermanos. Si me iba, ¿quién los cuidaría? Y si él los lastimaba también. Así que aguanté, día tras día, noche tras noche, hasta que un día algo cambió. Un gesto, una palabra, una chispa que encendió el fuego de mi resistencia. Y supe que ya no podía seguir callando. Aprendí a leer el sonido de sus pasos antes que cualquier otra cosa. El rechinar de las botas al pisar el suelo de madera, el leve chasquido que hacía su garganta antes de hablar, incluso el modo en que abría y cerraba la puerta de su habitación. Cada detalle era una señal de alerta. Vivía en un estado de hipervigilancia constante, como un animal acorralado que solo desea sobrevivir sin ser notado. A los ojos del mundo yo era una joven callada, obediente, dedicada a su hogar. Pero por dentro estaba en guerra. Me volví experta en fingir. Fingía estar bien. Fingía no temerle. Fingía que la vida seguía, que las cosas se arreglarían solas. Durante el día mantenía la casa impecable. Cocinaba, limpiaba, ayudaba a mis hermanos con sus tareas, siempre con una sonrisa que no tocaba mi alma. Por las noches me escondía detrás de esa sonrisa, rezando para que no se acercara.
No me atrevía a llorar. Temía que me escuchara y usara mis lágrimas como otra forma de control. El silencio se convirtió en mi armadura y también en mi prisión. Nadie me preguntaba. Nada. Nadie veía nada. En un pueblo donde todos conocían a todos, yo era invisible. Las mujeres me saludaban con cortesía. Los hombres me elogiaban por mi dedicación. Mi padre, él ya no estaba. Su cuerpo seguía en casa, pero su alma se había marchado el día en que mi madre murió. Bebía, dormía, desaparecía. No era testigo de nada. A veces me encontraba frente al espejo preguntándome quién era esa muchacha que me miraba con ojos apagados. Había perdido peso. Mis mejillas se hundieron. Mis ojeras se hicieron permanentes. Usaba vestidos largos y anchos para ocultar los moretones que aparecían sin explicación. Una vez tuve que decir que me caí cargando leña. Otra, que me había cortado pelando papas. Nadie dudó. Nadie preguntó. Nadie escuchó el grito ahogado que llevaba por dentro. Los castigos físicos se volvieron habituales. No necesitaban motivo. Un plato mal lavado, una respuesta tardía, una mirada que no le gustaba. A veces, bastaba con que me viera de mal humor. Me empujaba contra las pared, me sujetaba del brazo, me susurraba palabras humillantes. Lo hacía siempre en lugares donde los demás no veían, donde los golpes no dejaban marca, pero dolían igual. Yo aprendí a resistir, a no quejarme, a convertirme en piedra. Mis hermanos, aún pequeños, no entendían del todo lo que pasaba, pero empezaron a alejarse de él. Carmencita, la menor, se escondía detrás de mí cuando él entraba en la cocina. Manuelito, más observador, me miraba con preocupación, me ayudaba en silencio, sin decir una palabra. Una noche, me dejó una flor silvestre bajo la almohada. La encontré y lloré por primera vez en semanas. Ese gesto pequeño fue un faro en mi oscuridad. Me refugiaba en los rincones de la casa, en el granero, donde el olor a paja me recordaba a mi madre. En el jardín, entre las plantas que ella había sembrado, me sentaba entre las matas de albahaca y me permitía por unos minutos soñar con irme, con empezar de nuevo, con ser libre. Pero entonces volvía el sonido de sus pasos y el miedo me devolvía a la realidad. Las noches eran las peores. Dormía con una silla trabada en la puerta, aunque sabía que no sería suficiente. Me vestía con varias capas de ropa, como si eso pudiera protegerme. A veces despertaba sobresaltada, con la sensación de que estaba allí, aunque no lo estuviera. Me levantaba, revisaba cada rincón, volvía a dar a acostarme sin pegar ojo. La ansiedad me devoraba lentamente. Comía poco, perdí el gusto por la comida. El pan me sabía a polvo, la leche a metal. Solo comía cuando mis hermanos estaban delante, para no preocuparlos. Y aún así, Carmencita una vez me preguntó si estaba enferma. Le respondí que no, que solo estaba cansada, pero en el fondo sabía que algo en mí se estaba muriendo. Zacarías decía que lo hacía por amor. Dios me dio esta misión, murmuraba mientras recitaba versículos con voz temblorosa. Me hablaba de redención, de sacrificio, de pureza. Convertía su violencia en doctrina. Usaba la fe como arma. Y yo, criada en el respeto y la devoción, me sentía sucia, indigna, pecadora, como si todo fuera culpa mía. Dejé de ir a misa. No soportaba el sonido del órgano ni el olor del incienso. Me recordaban su voz, su aliento, sus amenazas disfrazadas de rezos. Una vez, me obligó a confesarme con él en el granero. Dijo que era mi guía espiritual. Me hizo arrodillarme. Me hablaba mientras pasaba su mano por mi cabello. Ese día, supe que algo en mí se había roto para siempre. Me volví obsesiva con la limpieza. Fregaba los suelos hasta sangrar las manos. Lavaba la ropa 3 veces. Me duchaba a escondidas. Era mi forma de sentir que aún tenía control sobre algo, aunque fuera mínimo. El agua era mi único consuelo, mi única forma de purificarme del asco, del miedo, del dolor. Una noche, encontré un rincón entre los olivos donde podía respirar. Iba allí cuando podía, a veces con los niños, otras sola. Me sentaba bajo el mismo árbol donde mi madre solía contarnos cuentos. Allí
Cerraba los ojos y la imaginaba viva. Me hablaba en sueños, me acariciaba el cabello, me decía que aguantara un poco más, que la tormenta pasaría. A veces escribía en papeles que luego quemaba, pequeños diarios, confesiones que no podía compartir con nadie, palabras como «hoy no lloré», «hoy no me tocó», «hoy no me gritó». Era un registro de resistencia, de existencia, porque incluso en medio del infierno yo necesitaba saber que seguía viva. Me obsesioné con proteger a mis hermanos. Les enseñé a cocinar, a vestirse, a esconderse. Les dije que nunca se quedaran solos con él, que si me pasaba algo, debían correr a casa de doña Balda. Les inventé juegos de escape, claves de palabras, señales. Ellos no entendían del todo, pero seguían mis instrucciones. Era mi forma de mantenerlos a salvo. Comencé a dejar pequeñas señales para mí misma. Un pañuelo colgado en la rama más alta del árbol, una piedra con forma de corazón en el alféizar, un lazo en el vestido que mi madre me dejó. Eran recordatorios silenciosos de que yo era más que lo que él intentaba hacerme, que aún tenía un pedazo de dignidad intacta. Un día encontré un cachorro herido cerca del pozo. Lo escondí en el granero. Lo cuidé en secreto. Lo alimentaba con migas y leche robada. Lo llamé Luz. Su mirada me salvó. Me devolvió algo de ternura, algo de vida. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me miró sin juicio, sin deseo, sin miedo, solo con amor. Y aunque el miedo seguía presente, aunque su sombra me seguía a cada paso, yo empecé a notar pequeñas grietas en el muro que me rodeaba, pequeños actos de resistencia que solo yo entendía. Y eso, por mínimo que fuera, me daba fuerza, porque aunque estuviera atrapada, aún tenía dentro de mí una llama, una promesa. Un día me iría, y él no volvería a tocarme jamás. Todo empezó con una palabra escrita en un papelito escondido bajo una piedra del huerto. Resistir. No era más grande que una moneda, y lo enterré como si fuera un tesoro. Era mi promesa silenciosa, mi primera rebeldía. A nadie se lo dije, ni siquiera a mí misma en voz alta. Pero desde ese día algo dentro de mí cambió. Ya no me veía solo como víctima. Empecé a verme como alguien que podía esperar el momento justo para actuar. Comencé a estudiar sus rutinas con más atención. Aprendí los días en que bebía más, las horas en que desaparecía al pueblo, los momentos en que su voz se volvía más suave, esa suavidad peligrosa que precedía el veneno. Me convertí en una observadora entrenada. Cada gesto suyo era un mensaje, cada palabra una clave. Empecé a anticiparme, a evitar sus emboscadas, a escaparme con excusas que antes no me atrevía a usar. Los domingos por la tarde, cuando se reunía con los hombres del pueblo para hablar de política o religión, aprovechaba para llevar a mis hermanos lejos. Caminábamos hasta el arroyo y les enseñaba canciones que mi madre nos cantaba. Reíamos, jugábamos, y en esos momentos sentía que aún había esperanza. Era como si el mundo pudiera ser de nuevo un lugar seguro, aunque solo fuera por unas horas. Doña Balda, la vecina, fue la primera adulta en sospechar algo. Una mañana me miró a los ojos mientras me daba pan y me dijo: «Hay cosas que no necesitan palabras para ser verdad». Me quedé inmóvil. Fue como si me hubieran leído el alma. Desde ese día, empecé a pasar más tiempo cerca de ella. Le ayudaba con la huerta, escuchaba sus historias. Nunca me preguntó directamente, pero siempre me ofrecía una taza de caldo caliente y un silencio que sabía proteger. Un día me regaló un pañuelo bordado con una mariposa. «Para cuando quieras volar», dijo. Yo asentí, tragándome las lágrimas. Ese pañuelo se convirtió en mi amuleto. Lo escondía bajo la almohada, lo llevaba conmigo al campo, lo oprimía contra el pecho cuando el miedo me consumía. Era la prueba de que alguien me veía, que alguien me creía, sin necesidad de escuchar mi confesión. Comencé a dejar billetes escondidos en los tiestos de albahaca que rodeaban el jardín. Palabras sueltas: ayuda, estoy sola, tengo miedo. No sabía si alguien los encontraría, pero escribirlas me hacía sentir menos muda. Era como gritar sin romper el silencio, como estirar una cuerda hacia afuera del pozo.
Era la única forma que tenía de seguir luchando sin arriesgar a mis hermanos. Con el tiempo, logré que Carmencita y Manuelito aprendieran juegos que eran, en realidad, planes de escape. Si digo el nombre de mamá, se esconden debajo de la cama. Si canto esta canción, van al corral y esperan allí hasta que yo los llame. Los convertí en mis cómplices sin que ellos lo supieran. No quería asustarlos, pero sí prepararlos para cualquier emergencia. Era mi manera de protegerlos con dulzura. Cada vez que podía, me escapaba al bosque a recoger hierbas. Allí respiraba hondo, gritaba sin hacer ruido, lloraba sin testigos. Me abrazaba a los árboles como si fueran los brazos de mi madre. Recogía hojas de laurel, romero, tomillo, y al volver las secaba y las usaba en la cocina. Era mi modo de sanar, de tener un poco de control, de recordarme que la naturaleza también podía ser aliada. Empecé a fingir que estaba enferma, que me dolía la cabeza, que tenía fiebre, que veía borroso. Así lograba que Zacarías me dejara en paz algunos días. Me escondía en mi cuarto, cubriéndome con mantas, respirando despacio. Cuando él se acercaba, yo cerraba los ojos y rezaba, no por un milagro, sino por valor, porque sabía que no podía seguir así mucho más tiempo. Los ojos de Manuelito empezaron a llenarse de dudas. Me observaba con una madurez que no le correspondía. Una noche me dijo en voz baja: «Yo sé que algo anda mal, Leo, pero dime qué hacer». Le acaricié el cabello y le pedí que no cambiara, que siguiera siendo niño un poco más, pero por dentro supe que ya no podía protegerlos por siempre, que el momento de actuar se acercaba. Doña Balda me ofreció una vez quedarme a dormir en su casa. «Tienes las manos frías y los ojos rotos», me dijo. Inventé una excusa. No podía dejar a los niños, pero esa noche dormí con la idea de que existía un refugio, un lugar donde tal vez, si todo salía mal, podría huir. Empecé a observar la puerta trasera, a pensar cuántos pasos me llevarían hasta allí, cuántos segundos necesitaría. Incluso en medio del dolor mi mente se mantenía alerta. Planeaba, calculaba. Me prometía que no moriría en esa casa, que algún día caminaría por el pueblo sin bajar la mirada, que me sentaría en la plaza sin temer los pasos detrás de mí, que volvería a cantar, que volvería a ser yo. La resistencia, aunque silenciosa, se había vuelto parte de mi piel. Ya no era solo víctima. Era una muchacha herida, sí, pero también una estratega, una protectora, una pequeña chispa que no dejaba de arder. Y esa chispa lo sabía. Pronto se convertiría en fuego, porque cuando el alma se cansa de sufrir, empieza a pelear por su libertad. Fue una noche sin luna. El aire estaba denso y el silencio más espeso que nunca. Los niños ya dormían. Yo había preparado todo con detalle. La puerta del corral, sin tranca, un puñado de pan envuelto en un pañuelo, el pañuelo de la mariposa atado a mi cintura. Sabía que algo estaba por pasar, no porque lo intuyera, sino porque Zacarías llevaba días mirándome con un brillo distinto en los ojos, más impaciente, más posesivo. Algo en él se había desbordado, y yo no podía esperar más. Cuando escuché sus pasos subiendo las escaleras, mi cuerpo se congeló. Supe que esa noche no venía a rezar. Supe que lo que llevaba meses evitando ya no podía detenerse. Apoyé la silla contra la puerta, pero sabía que no sería suficiente. Me arrodillé junto a la cama, no para rezar, sino para afilar la rabia. No tenía armas, solo un viejo cepillo de madera y el instinto de una niña cansada de tener miedo. Me juré que, pasara lo que pasara, él no me tocaría. La puerta se abrió de un golpe seco. Él estaba allí, con la sotana desabrochada y la voz dulce como veneno. «Esta noche vamos a purificar tu alma», dijo. Me levanté. No grité, no lloré. Le miré a los ojos y le dije: «Si me tocas, juro que quemo esta casa contigo dentro». Él se rió, caminó hacia mí, y entonces lo golpeé. No con fuerza, pero con toda la dignidad que aún me quedaba. El cepillo se rompió contra su hombro, y yo salí corriendo. Grité con una furia que no sabía que tenía. Desperté a mis hermanos. Los tomé de la mano, no miré atrás. Corrimos por la cocina, salimos por la puerta trasera. El corral estaba abierto como había planeado.
Cruzamos el huerto descalzos, temblando. Oí sus gritos detrás. «¡Vuelvan aquí! ¡Van a lamentarlo!». Pero yo ya no era su prisionera. Esa noche yo era madre, hermana, loba. Era todo lo que la vida me había obligado a hacer. Corrimos hasta la casa de doña Balda. Golpeé con fuerza. Ella apareció en bata, con el cabello desordenado y los ojos llenos de asombro. No preguntó nada. Solo abrió la puerta y nos abrazó a los tres. Lloré. Lloré por mí, por mi madre, por todas las noches en las que no pude. Lloré hasta quedarme sin voz. Ella me preparó una manta, un té de poleo, y me dejó dormir junto a mis hermanos, todos abrazados como ramas de un mismo árbol. A la mañana siguiente, el pueblo era un murmullo. Zacarías había ido a misa como si nada. Había dicho que los niños estaban enfermos, que yo había perdido la cabeza. Pero algo en su discurso ya no convencía. Doña Balda habló con el cura nuevo, el padre Tomás, un hombre joven que no temía a las verdades. Él me escuchó sin interrumpir. No dudó, me creyó. Con ayuda de Balda y del padre Tomás, conseguimos un lugar seguro en un convento de la ciudad. Nos recibieron sin hacer preguntas. Durante semanas dormimos con la luz encendida, como si el miedo aún rondara en las sombras. Pero poco a poco, mi cuerpo empezó a aflojar. Mis hermanos comenzaron a reír otra vez. Y yo volví a respirar sin culpa. Si esta parte te tocó el corazón, dale me gusta al vídeo para que más personas encuentren valor en esta historia. A veces, una historia compartida puede salvar otra vida. Me costó años entender que lo que viví no fue culpa mía, que la vergüenza no me pertenecía, que sobrevivir ya era una forma de victoria. Pero esa noche, en la oscuridad de un campo andaluz, una muchacha rota encontró el coraje de decir basta, y esa palabra tan simple lo cambió todo. Nunca volví a ver a Zacarías. Supe que intentó buscarme durante un tiempo, que inventó historias, que lloró frente a los vecinos, diciendo que yo estaba trastornada, pero ya no me importaba. Desde aquel momento en que corrí con mis hermanos entre la maleza húmeda del huerto, yo había roto sus cadenas. No necesitaba justicia de tribunales, ni disculpas que nunca llegarían. Mi justicia fue salvar a los que amaba. Mi justicia fue vivir. Con los años, la vida fue tomando otro color. Me convertí en costurera en la ciudad. Mis hermanos estudiaron. Carmencita se hizo enfermera. Manuelito, maestro. Nunca hablamos mucho de lo que pasó. Bastaba una mirada para saber que no hacía falta. Lo habíamos vivido juntos y lo habíamos vencido. Esa herida que compartíamos nos unió para siempre, no desde el dolor, sino desde la resiliencia. Me casé con un hombre bueno. No fue una historia de cuento, pero sí de ternura. Tuvimos hijos, nietos. Construimos una casa donde el miedo no tenía permiso de entrar, donde los domingos volvían a oler a pan, a hierbas frescas, a risa de niños. Pero aún así, cada vez que escuchaba una puerta abrirse en la noche, mi cuerpo se tensaba. Las cicatrices no duelen, pero enseñan a no olvidar. El día que vi a mi hija con aquel hombre en la puerta, supe de inmediato. Nadie me lo dijo. Lo vi en sus ojos, en el modo en que sujetaba las llaves, en su sonrisa rota, y fue como si el pasado se sentara otra vez en mi mesa. Pero esta vez no temblé, no dudé. Me acerqué, la miré y le dije con voz firme: «Aquí no, hija, aquí no se permite el miedo». Ella lloró en mis brazos como yo lloré en los de doña Balda, y supe que había hecho lo correcto, porque los monstruos cambian de nombre, de rostro, de tono de voz, pero siguen siendo los mismos, y lo único que los detiene es el coraje de quien decide hablar. Gracias por haber escuchado esta historia. Si tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete y compártela. Eso me da fuerzas para seguir contando relatos que merecen ser oídos. Quiero mucho saber lo que sentiste al oír este relato. ¿Conoces a alguien que también encontró fuerza en el silencio? Cuéntamelo en los comentarios.